Cada mañana, mientras la ciudad todavía bostezaba bajo la bruma del amanecer, Amina, una joven de sonrisa cálida y pasos ligeros, recorría las calles adoquinadas con una bandeja de desayuno recién preparado. Para los vecinos, era solo otra chica amable, pero para el viejo don Mateo, aquel hombre solitario que vivía al final de la calle, su presencia era un rayo de luz en la monotonía gris de sus días. Panés calientes, café humeante y fruta fresca, nada lujoso, nada ostentoso, pero servido con un cuidado que hablaba más que cualquier palabra. Don Mateo, un hombre de mirada profunda y manos temblorosas, siempre le ofrecía un simple gracias, pero su gratitud estaba llena de historia, de secretos que nadie había logrado arrancar de él. Nadie sabía de dónde venía, ni por qué había elegido aquel barrio olvidado. Su casa, antigua y cargada de polvo, parecía guardar memorias de un tiempo que se resistía a morir. Amina nunca preguntaba. Solo estaba allí, día tras día, llevando un pedazo de calidez humana que parecía desvanecerse en el mundo moderno. Una mañana, mientras el sol despuntaba con fuerza sobre los tejados, un sonido metálico rompió la rutina. Dos hombres con uniformes impecables y medallas relucientes se detuvieron frente a la puerta de Amina. Sus miradas eran firmes, casi inquisitivas, y sus botas resonaban con un eco de autoridad que hizo que Amina sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Señorita Amina», dijo uno de ellos, con voz cortante pero medida, «necesitamos hablar con usted sobre el señor Mateo». Amina titubeó, el café temblando en su bandeja. Nunca había imaginado que sus simples actos de bondad podrían atraer la atención de alguien más que el hombre al que servía. Con un nudo en la garganta, invitó a los oficiales a entrar, preguntándose qué secretos oscuros podrían estar escondidos detrás de las paredes cubiertas de polvo de la casa de don Mateo. Los oficiales no perdieron tiempo. Su discurso fue directo: investigaciones, documentos desaparecidos, nombres que Amina nunca había escuchado. Don Mateo no era simplemente un hombre mayor que disfrutaba de su soledad. Su pasado estaba entrelazado con asuntos de Estado, con decisiones que habían moldeado destinos, y ahora, de manera inesperada, la joven que solo traía desayuno se encontraba en medio de una intriga mucho más grande que ella. «¿Por qué yo?», susurró Amina, intentando comprender cómo su rutina de bondad la había colocado en el centro de algo tan peligroso. «Porque usted conoce al hombre», dijo el oficial con gravedad. «Y lo que sabe podría salvar vidas, o ponerlas en riesgo». Amina miró al viejo, cuyos ojos, detrás de la cortina de cansancio, brillaban con una mezcla de miedo y orgullo. Por primera vez, entendió que el desayuno diario no era solo un acto de cuidado. Era un puente, un hilo invisible que conectaba el presente con un pasado que nadie debería haber olvidado. Los minutos se estiraron, cargados de tensión, mientras Amina buscaba en su mente cualquier fragmento de información que pudiera ayudar. Pero el tiempo era un lujo, y las decisiones debían tomarse con rapidez. Cada segundo contaba, y con cada palabra de los oficiales, la realidad se volvía más clara. Su vida, hasta entonces sencilla y predecible, había cambiado para siempre. El olor del café recién hecho se mezclaba con la incertidumbre y el miedo. Amina comprendió que su acto de bondad diaria había despertado algo mucho más grande, algo que ella ahora debía enfrentar con valentía, astucia y, sobre todo, compasión. Porque en la historia de don Mateo y su propio destino, la línea entre el bien y el mal, la seguridad y el peligro, se volvía cada vez más difusa. Mientras los oficiales esperaban una respuesta, Amina respiró hondo, consciente de que cada decisión a partir de ese momento tendría consecuencias inesperadas. Sabía que no podía retroceder. Sabía que la verdad, oculta tras años de silencio, estaba a punto de revelarse. Y con un último vistazo a don Mateo, entendió que aquel desayuno que había traído cada día no era solo comida. Era una llave que abría puertas que nadie había imaginado tocar. Amina sintió como su corazón latía con fuerza mientras los oficiales la miraban expectantes, como si cada segundo de silencio fuera una prueba de su compromiso. Don Mateo permanecía sentado en su sillón, encorvado, pero con los ojos fijos en ella, transmitiéndole una mezcla de advertencia y confianza. La joven respiró hondo y comenzó a hablar, consciente de que cada palabra debía ser medida. «He estado con él todos los días durante meses», dijo Amina, con voz firme pero cargada de emoción. «Sé lo suficiente sobre su rutina, sus hábitos, tal vez algo de su pasado. Pero no sé todo». Se detuvo, y por primera vez se permitió mirar a los oficiales directamente a los ojos. «Solo lo conozco como un hombre bueno». Uno de los oficiales asintió,
pero su expresión no se suavizó. Lo suficiente podría ser crítico, respondió. Necesitamos que nos ayude a entender su vida antes de los últimos 10 años. Cada detalle importa. Amina tragó saliva. Sabía que este momento definiría no solo su relación con don Mateo, sino también su propia seguridad. ¿Cómo podía revelar secretos de alguien que había llegado a ser casi como un abuelo para ella? Sin embargo, comprendió que la vida de muchos podría depender de lo que decidiera hacer. Con un gesto, don Mateo se inclinó hacia ella. Confía en tu intuición, niña, dijo con voz rasposa. La verdad no es solo un juego de memoria, es un acto de valor. El comentario hizo que Amina se sintiera aún más responsable. Sus ojos recorrieron la habitación, captando los detalles que antes pasaban inadvertidos. Un retrato antiguo en la pared, una caja de cartas amarillentas sobre la mesa, libros con títulos en idiomas que ella no conocía. Todo parecía guardar fragmentos de un pasado que solo ahora cobraba significado. Los oficiales comenzaron a hacer preguntas más directas. Querían nombres, fechas, lugares. Querían saber si alguien más había tenido contacto con don Mateo, si él había mencionado eventos específicos, si había recibido correspondencia inusual. Amina respondió con cuidado, recordando cada gesto, cada conversación que hubiera podido ser un indicio. Cada pequeño detalle se convirtió en un hilo que los oficiales comenzaron a tejer en un patrón que ella apenas comenzaba a comprender. Mientras hablaba, Amina notó algo extraño, una tensión en la postura de don Mateo, un brillo inquietante en sus ojos que no había visto antes. Era como si él mismo estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras, asegurándose de que no traicionara su confianza, pero al mismo tiempo comprendiendo que la verdad debía salir a la luz. «Hay algo más», dijo Amina de repente, sintiendo que debía arriesgarse. Una vez mencionó un nombre, un lugar llamado San Rafael. No sé qué significa, pero lo dijo con cierta emoción, como si fuera importante. El silencio que siguió fue pesado. Los oficiales intercambiaron miradas rápidas y uno de ellos se levantó para marcar algo en su cuaderno. San Rafael, murmuró. Podría ser la clave. Don Mateo cerró los ojos por un momento, como si el nombre de aquel lugar despertara memorias dolorosas y a la vez vitales. Amina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo era más grande de lo que había imaginado. Su rutina diaria de traer desayunos había tocado, sin saberlo, secretos de un pasado envuelto en misterio, poder y peligro. Uno de los oficiales se volvió hacia ella y su voz se suavizó un poco. Lo que nos das ahora podría salvar muchas vidas. Pero también debes prepararte, porque esto puede poner en riesgo la tuya. Amina tragó saliva y asintió, sintiendo que el mundo que había conocido hasta ese momento estaba a punto de transformarse por completo. Nunca había imaginado que sus mañanas llenas de pan, café y frutas pudieran tener un impacto tan profundo. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como un manto invisible, y la incertidumbre del futuro se mezclaba con un miedo primitivo que nunca había sentido. Entonces, debo ir con ustedes a San Rafael, dijo finalmente, con determinación. Si esto es lo que se necesita, no puedo quedarme de brazos cruzados. Don Mateo la miró fijamente, y por primera vez desde que la conocía, Amina vio lágrimas asomarse a sus ojos. Eres más valiente de lo que crees, niña, susurró. San Rafael guarda secretos que no deben ser olvidados. Y tal vez, gracias a ti, podrán ser usados para proteger y no para destruir. Los oficiales hicieron un gesto para que Amina se preparara. La joven tomó la bandeja de desayuno, ahora intacta pero olvidada en su valor cotidiano, y la dejó sobre la mesa con cuidado. Sabía que no había vuelta atrás. Cada paso que diera desde ese momento estaría marcado por la elección de enfrentar lo desconocido y lo peligroso. Mientras salían de la casa, el aire frío de la mañana golpeó su rostro. La ciudad parecía tranquila, pero Amina sentía que bajo la superficie, todo estaba a punto de estallar. Cada calle, cada sombra, cada persona podría tener un papel en la historia que estaba por revelarse. Su mente giraba con preguntas sin respuesta, y al mismo tiempo, un extraño sentido de propósito la llenaba. Ella no solo había llevado desayuno a un viejo, ahora, estaba llevando la verdad al borde de un precipicio que nadie más se atrevía a mirar. El coche de los oficiales los esperaba. Amina subió al asiento trasero, con don Mateo observándola desde la ventana de su hogar. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció durar eternamente. Sin palabras,
Entendieron que aquel vínculo, frágil pero inquebrantable, sería la fuerza que la guiaría a través de los desafíos que se avecinaban. El motor arrancó, y con él, Amina sintió como el mundo que conocía quedaba atrás, mientras se adentraba en un territorio de secretos, peligros y revelaciones que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre bondad, valentía y destino. Cada kilómetro recorrido la acercaba a San Rafael, pero también a la verdad que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados, incluyendo la suya. El camino hacia San Rafael se extendía como un hilo que conectaba el pasado con un presente cargado de incertidumbre. Amina miraba por la ventana del coche mientras los edificios de la ciudad se iban desvaneciendo, reemplazados por colinas verdes y caminos solitarios que parecían susurrar secretos antiguos. Cada curva de la carretera parecía aumentar la tensión en el aire. Los oficiales permanecían en silencio, concentrados, pero sus miradas ocasionalmente se cruzaban con la de Amina, evaluando su reacción, su valentía y su capacidad para enfrentarse a lo que estaba por venir. San Rafael no es solo un lugar, dijo uno de los oficiales finalmente, rompiendo el silencio. Es un archivo vivo de memorias que muchos preferirían mantener enterradas. Lo que allí descubramos podría cambiar la historia. Amina tragó saliva, sintiendo como su corazón se aceleraba. Cada palabra parecía añadir peso a la responsabilidad que ahora recayaba sobre ella. No podía permitirse fallar, no después de haber llegado tan lejos, después de haber confiado en la intuición de don Mateo y en la fuerza que encontraba en sí misma. El viaje continuó durante horas. La carretera se volvía cada vez más estrecha, bordeada de árboles que filtraban la luz del sol, creando un juego de sombras y reflejos que hacía que todo pareciera un sueño inquietante. Amina sentía que estaba atravesando no solo un territorio físico, sino un umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre la inocencia de su vida anterior y la complejidad de un mundo lleno de secretos y poder. Finalmente, llegaron a un portón antiguo, cubierto de enredaderas y herrumbre. Los oficiales descendieron del coche y verificaron rápidamente unos documentos antes de que Amina bajara, con pasos cautelosos. Detrás del portón, un camino de piedra conducía a un edificio imponente, rodeado de jardines descuidados y fuentes secas que una vez debieron haber sido majestuosas. La sensación de abandono era palpable, pero había un aire de solemnidad, como si cada piedra, cada puerta y cada ventana guardara historias que esperaban ser contadas. Aquí es donde comienza la verdad, dijo el oficial que parecía liderar el grupo. Pero debes recordar, Amina, que no todo es lo que parece. San Rafael tiene capas, y no todas son seguras. Amina asintió, recordando las palabras de don Mateo: San Rafael guarda secretos que no deben ser olvidados. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, un eco que parecía susurrarle que estaba entrando en un territorio donde la historia y el presente se mezclaban, y donde cada elección podría tener consecuencias irreversibles. El interior del edificio estaba oscuro, iluminado apenas por la luz que se filtraba por las ventanas polvorientas. Había estanterías llenas de documentos, archivos y cajas etiquetadas con fechas que se remontaban décadas atrás. El olor a papel antiguo y madera húmeda llenaba el aire, y Amina sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un archivo. Era un testamento de vidas, decisiones y secretos que habían sido cuidadosamente ocultados. Los oficiales comenzaron a organizar los documentos, consultando listas y tomando notas mientras Amina observaba, absorbiendo cada detalle. No era fácil entender la magnitud de lo que estaba ante ella, pero algo dentro de ella intuía que cada fragmento de información tenía un propósito, y que su papel no era pasivo. Debía participar, debía decidir, debía actuar con inteligencia. Aquí hay algo, dijo uno de los oficiales, sosteniendo un sobre con un sello antiguo. Esto pertenece a don Mateo. Parece que fue archivado hace años, pero nunca se abrió. Amina tomó el sobre con cuidado, sintiendo la textura áspera del papel y el peso simbólico de lo que contenía. Al abrirlo, descubrió cartas, fotografías y documentos que mostraban un pasado que jamás habría imaginado. Conexiones con personas influyentes, decisiones que afectaron la política y la seguridad de países enteros, y sobre todo, un lado de don Mateo que nunca había visto. El hombre que ella conocía como un anciano amable, vulnerable y solitario había sido testigo de eventos que podían cambiar la percepción de muchos sobre la historia. Mientras leía, un sentimiento complejo la invadió: admiración, miedo, confusión y una responsabilidad abrumadora. Cada palabra, cada imagen,
Cada firma en aquellos documentos era un recordatorio de que su acto cotidiano de bondad había abierto la puerta a algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Los oficiales la miraban, conscientes de la carga que ahora tenía sobre sus hombros. «Esto no es solo historia», dijo el líder. «Es información que, si cae en las manos equivocadas, podría ser peligrosa. Pero también puede ser la clave para prevenir que errores del pasado se repitan». Amina comprendió entonces que la simpleza de sus desayunos diarios había sido el inicio de un viaje que la había llevado a enfrentarse con la historia misma, con decisiones éticas, con riesgos que jamás habría imaginado. No podía retroceder. Cada segundo contaba, y cada elección definiría no solo su destino, sino quizás el de muchos otros. Mientras el día avanzaba, comenzaron a descubrir patrones en los documentos, nombres que se repetían, lugares que coincidían, y eventos que parecían conectarse de formas sorprendentes. Amina se dio cuenta de que la verdad estaba delante de ella, pero revelarla requeriría inteligencia, valor y, sobre todo, la capacidad de confiar en sí misma. Una vez más, recordó las palabras de don Mateo: «Confía en tu intuición». Con cada hallazgo, su determinación crecía. La joven que una vez había llevado simples desayunos ahora se encontraba en el epicentro de una red de secretos, con el poder de influir en el futuro. El sol comenzaba a ponerse sobre San Rafael, proyectando sombras largas que daban a los pasillos del archivo un aspecto casi místico. Amina comprendió que la noche traería nuevos desafíos, pero también la oportunidad de revelar verdades que habían permanecido ocultas durante décadas. Sabía que no estaba sola, los oficiales confiaban en su juicio, y don Mateo, aunque distante, había depositado en ella una confianza que le daba fuerza. Y mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras, Amina sintió que su vida había cambiado para siempre. Cada desayuno, cada sonrisa, cada gesto de bondad, la había llevado hasta ese momento. Ahora, frente a los secretos de San Rafael, entendía que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que cada decisión que tomara podría cambiar no solo su destino, sino el curso de la historia misma. El crepúsculo se adentraba lentamente en los pasillos del archivo de San Rafael, proyectando sombras que parecían cobrar vida sobre las paredes cubiertas de polvo y memorias. Amina sentía como su mente se agitaba, mezclando la emoción de descubrir secretos prohibidos con un miedo latente que no podía ignorar. Cada caja que abría, cada documento que tocaba, parecía contener fragmentos de un mundo que nadie le había enseñado, un mundo donde la lealtad, el poder y el secreto caminaban de la mano con la traición. «Mira esto», dijo uno de los oficiales, sosteniendo un sobre más pequeño que parecía ordinario pero que estaba marcado con un sello en cera intacto. «Pertenece a alguien llamado Comandante Rojas. Parece que hay información codificada». Amina se acercó, examinando el sobre con cuidado. Su corazón latía con fuerza. Aunque no entendía todos los códigos, intuía que el contenido era crítico. El archivo estaba lleno de nombres, fechas y lugares que sugerían operaciones encubiertas, decisiones que habían moldeado la seguridad de naciones enteras y alianzas que habían permanecido ocultas durante décadas. Por primera vez, Amina comprendió que la vida de don Mateo no había sido ordinaria. Había sido parte de un entramado de secretos tan vasto que cualquier error al revelar información podía ser devastador. «¿Cómo supo él todo esto?», murmuró Amina, más para sí misma que para los oficiales. «Don Mateo no es solo un hombre amable», dijo el oficial líder. «Ha sido custodio de información que podría cambiar la historia. Y ahora, tú estás aquí para ayudar a que esa historia sea contada correctamente». Amina tragó saliva. Su vida anterior, marcada por la rutina diaria de llevar desayunos, parecía una infancia lejana. Cada gesto de bondad que había tenido hacia don Mateo la había colocado en el epicentro de un juego de poder y secretos que nunca imaginó. Sentía una mezcla de miedo y responsabilidad, pero también un extraño sentido de propósito. Por primera vez, comprendió que su valentía no consistía en la ausencia de miedo, sino en actuar a pesar de él. Con cuidado, comenzó a revisar los documentos, tratando de unir los fragmentos de información dispersos. Cada nombre que le resultaba familiar la hacía recordar conversaciones que había tenido con don Mateo. Cada fecha que coincidía con algún evento histórico despertaba en ella una sensación de vértigo. Pronto se dio cuenta de que la joven que una vez solo había traído café y pan ahora estaba desentrañando la verdad de un pasado que había permanecido oculto durante años. «Hay un patrón», dijo Amina, señalando un mapa antiguo extendido sobre la mesa. «Estos lugares parecen conectarse.
Y algunos de ellos coinciden con los nombres de las personas en los documentos. Los oficiales se acercaron, examinando el mapa y asintiendo en silencio. La joven no solo estaba contribuyendo con información, estaba encontrando conexiones que nadie había notado antes. Su intuición y su cercanía con don Mateo se habían convertido en herramientas inesperadas para descifrar un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Esto significa que alguien más podría estar siguiendo estos pasos, dijo uno de los oficiales, con una expresión de preocupación. Si los secretos caen en manos equivocadas, el riesgo es enorme. Amina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada segundo, cada decisión que tomara, podía ser la diferencia entre proteger vidas o ponerlas en peligro. Sabía que no podía retroceder. Su papel ya no era pasivo. Debía actuar, debía pensar y debía confiar en la sabiduría que había aprendido de don Mateo. Mientras la noche caía por completo, los oficiales decidieron cerrar algunas secciones del archivo y mantener vigilancia. Amina, sin embargo, no podía dejar de revisar los documentos más antiguos, aquellos que parecían contener los secretos más delicados. Entre ellos encontró un diario, cubierto de polvo y encuadernado en cuero gastado. Al abrirlo, sus ojos se encontraron con la caligrafía de don Mateo, describiendo eventos y decisiones que iban más allá de la comprensión de cualquier civil. Reuniones secretas, advertencias, alianzas y traiciones. Cada línea estaba impregnada de riesgo y de la sensación de que un solo error podía cambiar el curso de la historia. Mientras leía, Amina comprendió algo crucial. Don Mateo no solo había protegido secretos, había protegido personas. Su vida, aparentemente tranquila y solitaria, había sido un escudo, y ahora, de manera inesperada, ella se había convertido en parte de ese escudo. La responsabilidad la sobrecogía, pero también la fortalecía. Tenemos que actuar rápido, dijo el oficial líder, rompiendo sus pensamientos. Hay información que debe ser trasladada a un lugar seguro, y tú, Amina, nos ayudarás a descifrar qué es crítica y qué puede esperar. La joven asintió, consciente de que cada movimiento debía ser calculado. Mientras los oficiales comenzaban a organizar los documentos para su traslado, Amina se dedicó a clasificar los archivos más delicados, asegurándose de que nada quedara fuera de lugar. Cada nombre, cada fecha, cada conexión era un paso hacia la verdad, pero también un recordatorio de la magnitud del riesgo que enfrentaban. Horas pasaron en un silencio tenso, interrumpido solo por el roce de papeles y susurros de los oficiales. Amina trabajaba con concentración, cada vez más consciente de que su papel en todo aquello era fundamental. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad, llevar desayunos a un hombre mayor, ahora la había llevado a desentrañar secretos que podían cambiar la historia, y a enfrentarse con decisiones que pondrían a prueba su inteligencia, su valentía y su integridad. Cuando finalmente se hizo un breve silencio, Amina se recostó ligeramente, sintiendo la fatiga y la tensión acumuladas. Miró a los oficiales y luego al diario de don Mateo, comprendiendo que cada palabra contenida allí era un fragmento de vida, de coraje y de sacrificio. La joven entendió que estaba viviendo un momento único, un instante en el que su decisión de actuar con bondad había desencadenado una cadena de eventos que nadie más podría haber anticipado. Afuera, la noche era profunda, y el viento golpeaba suavemente las ventanas del archivo, como si el mundo le susurrara que aquello apenas comenzaba. Amina sabía que la historia de San Rafael, de don Mateo y de su propia vida estaba por cambiar de manera irrevocable. Su corazón latía con fuerza, pero también con determinación. Porque ahora comprendía que la verdadera valentía no era solo enfrentar el peligro, sino enfrentar la verdad, sin importar lo que implicara. Cada segundo que pasaba, cada documento que revisaba, la acercaba más a revelar secretos que podrían salvar o destruir, y ella estaba lista para asumir la responsabilidad que la vida le había impuesto. Amina, la joven que llevaba desayunos a un hombre mayor, ahora se encontraba en el corazón de un misterio que desafiaría su ingenio, su coraje y su capacidad para discernir la verdad en medio del peligro. El amanecer sobre San Rafael llegó silencioso, bañando los pasillos del archivo con una luz dorada que parecía transformar cada sombra en un vestigio de historia. Amina, exhausta pero determinada, se levantó de la silla donde había pasado la noche revisando documentos y mapas, comprendiendo que todo el esfuerzo, el miedo y la incertidumbre habían sido solo el preludio de la verdad que estaba a punto de revelarse. Los oficiales, a su lado, compartían la misma tensión contenida. Sabían que lo que estaban a punto de hacer marcaría un antes y un después en la vida de muchas personas,
y que nada podría volver a ser como antes. Mientras organizaban los últimos archivos para su traslado a un lugar seguro, Amina comprendió la magnitud de lo que había descubierto. Don Mateo no solo había protegido secretos. Había sido un guardián de vidas, de decisiones y de la memoria misma de un mundo que muchos habían preferido olvidar. Cada nombre, cada firma y cada anotación contenía historias de sacrificio, valentía y traición que ahora, gracias a la joven, podrían ser comprendidas y utilizadas para proteger en lugar de destruir. Con cuidado, Amina tomó el diario más antiguo de don Mateo y lo abrió una vez más. Sus ojos recorrieron las páginas llenas de detalles crípticos, notas personales y advertencias que él había dejado para alguien digno de entenderlas. Fue en ese instante cuando comprendió que su papel no era solo el de un intermediario, sino el de alguien que tenía la capacidad de dar sentido a la historia y, a la vez, protegerla. La responsabilidad era abrumadora, pero su corazón no tembló. Por el contrario, se llenó de una fuerza que nunca había imaginado poseer. Amina, dijo uno de los oficiales con solemnidad, lo que vas a hacer ahora es crítico. La información que has descifrado debe ser compartida solo con aquellos que puedan protegerla y usarla para bien. Una decisión equivocada podría cambiarlo todo. Ella asintió, consciente de que cada paso debía ser medido. Su mirada se dirigió hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y púrpuras. En ese instante, Amina comprendió que la vida de don Mateo, su propia vida y la historia de muchas personas estaban intrínsecamente entrelazadas. Todo lo que había hecho hasta ese momento, cada desayuno, cada sonrisa, cada pequeño acto de bondad, había sido la chispa que encendió esta cadena de descubrimientos. Con determinación, Amina comenzó a organizar los documentos según su importancia, priorizando aquellos que contenían información crítica sobre decisiones históricas y eventos que podrían haber puesto en riesgo a muchas personas. Mientras lo hacía, los oficiales preparaban la logística para trasladar la información a un lugar seguro, asegurando que ninguna pieza cayera en manos equivocadas. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de un extraño sentimiento de esperanza. Por primera vez, la verdad tenía una oportunidad de ser usada para proteger, no para destruir. De repente, Amina encontró una carta dirigida a ella, escrita por don Mateo años atrás. Sus manos temblaron ligeramente mientras rompía el sello. La carta contenía palabras de guía, confianza y advertencia. Él había sabido desde el principio que un día ella sería la persona indicada para continuar su misión, para actuar como puente entre el pasado y el futuro. Sus lágrimas cayeron silenciosas, no de miedo, sino de comprensión y gratitud. Todo el valor que había necesitado durante los últimos días estaba allí, transmitido desde alguien que había confiado en ella cuando aún era una simple joven que llevaba desayunos. Eres más valiente de lo que crees, susurró para sí misma, recordando las palabras de don Mateo. Ahora es tu turno de proteger lo que él protegió. Con esa resolución, Amina y los oficiales comenzaron el traslado de los documentos más sensibles. Cada paso era un acto calculado, cada movimiento una estrategia. A medida que salían del archivo, Amina pudo sentir la historia respirando a su alrededor, viva y presente, como si cada sombra y cada murmullo del lugar le agradecieran por no dejarla perderse. La joven entendió que no era solo custodia de secretos. Era guardiana de la verdad y del legado de alguien que había dedicado su vida a proteger lo que otros habían intentado borrar. El viaje de regreso a la ciudad estuvo marcado por un silencio reflexivo, roto solo por la planificación de los pasos a seguir. Amina observaba por la ventana, consciente de que su vida jamás volvería a ser la misma. Cada calle, cada persona, cada gesto cotidiano que antes parecía trivial ahora estaba cargado de significado. Todo lo que ella había hecho, con la más pura intención de bondad, la había llevado hasta ese momento de poder y responsabilidad. Al llegar a un lugar seguro, los documentos fueron almacenados cuidadosamente y la información esencial fue transmitida únicamente a quienes podían garantizar su protección. Amina permaneció junto a los oficiales, observando cómo la verdad, finalmente, estaba en manos correctas. Un sentimiento de satisfacción profunda la llenó. El miedo y la incertidumbre habían dado paso a un entendimiento claro de su propia fuerza y propósito. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre la ciudad, Amina reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó cada desayuno, cada sonrisa de don Mateo, cada pequeño gesto que la había llevado hasta allí. Comprendió que la bondad no era solo un acto aislado, sino la fuerza que podía desencadenar cambios inimaginables. Su corazón estaba lleno de gratitud, pero también de determinación,
Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y que cada decisión futura sería guiada por la misma valentía y compasión que la habían llevado hasta este punto. En ese momento, Amina comprendió que había superado el miedo, la incertidumbre y el peligro, y que ahora su destino estaba intrínsecamente ligado a la verdad que había descubierto. Su papel como guardiana de secretos, de historias y de vidas la convertía en alguien capaz de cambiar el mundo, un paso a la vez, con valentía, inteligencia y un corazón dispuesto a actuar por el bien. Mientras el viento nocturno susurraba a través de las ventanas, Amina sonrió por primera vez en días, consciente de que, aunque la misión apenas comenzaba, ya había demostrado algo mucho más grande, que la bondad, combinada con coraje y determinación, podía transformar incluso la historia más oscura en un legado de luz y esperanza. El archivo de San Rafael quedaba atrás, pero la historia que contenía viviría, y Amina sería su guardiana eterna, uniendo pasado y presente, peligro y esperanza, en un acto de valentía que ningún desayuno, ninguna sonrisa, podría haber anticipado, pero que ahora brillaba con una claridad inolvidable.